Mi nombre es Juan Franco y hoy les voy a explicar un poco del estudio de tiempos. Como bien sabemos, el estudio de tiempos es una parte esencial del estudio del trabajo, pues el estudio del trabajo se divide en dos, en estudio de métodos y estudio de tiempos, o la medición del trabajo. ¿En qué consiste el estudio de métodos? Consiste en simplificar e idear métodos más económicos. ¿Y qué consiste la medición del trabajo o el estudio de tiempos? Básicamente es para determinar el tiempo que debe llevar un trabajo en sí. Hay dos corrientes muy famosas que nacen a partir del estudio del trabajo, que son la de Franklin W. Taylor de 1856 a 1915, donde se crea básicamente la escuela de Taylor. Se dice que Taylor fue un ingeniero mecánico que se basó más que nada en la medición de tiempos para la estandarización de procesos. Y tenemos también a los esposos Frank y Lyle Gilbreth, en el cual nace la escuela de Gilbreth. Básicamente los Gilbreth se basaban en buscar el método, un método correcto. Se dice que Frank Gilbreth, cuando trabajaba en una constructora, él notó algo muy importante ahí, que habían elementos como parte de las actividades diarias y cotidianas de este sector constructor, que los operarios realizaban tareas improductivas y métodos inapropiados para cumplir con dicha labor. Un ejemplo muy claro que citan en referencias estaba el de un albañil que siempre agarraba el ladrillo de una manera incorrecta, perdiendo tiempo en acomodar el ladrillo de la cara para arriba y asentarlo en el cemento. Entonces Frank se dio cuenta de esto y lo que hizo fue acomodar los ladrillos de tal manera de que quedaran la cara para arriba y así el operario pudiera agarrarlo y sentarlo en el cemento. Y de esa manera fue como inició el estudio de métodos y más que nada también se implementaron con los Gilbreth el estudio de métodos a partir de las tablas de Westinghouse. Tenemos también los tiempos predeterminados, ¿no? Y bueno, la escuela de Taylor es una escuela que se enfoca en estudiar los tiempos, pues ha tergiversado, porque Taylor también se enfocaba al método. A él le importaba mucho el método también. Y tenemos la escuela de Gilbreth que se enfoca más que nada en el método, según esta escuela o corriente. Entonces, la escuela de Taylor y la escuela de Gilbreth aunadas dan como resultado la ingeniería de métodos, como se conoce hoy en día. Entonces, la ingeniería de métodos es el estudio de tiempos y el estudio de métodos. Ingeniería de métodos. Acá como recuento tenemos las cabinas de Taylor y las cabinas de Gilbreth, donde se cambian las condiciones del trabajo del operario para así encontrar la máxima productividad a determinadas características de contexto, tanto físicas, por ejemplo, se le aumenta el ruido, se le aumenta el calor y otros tantos temas propios de esas cabinas para el estudio e ingeniería de métodos. Entonces, para hablar sobre estudio de métodos y la estandarización de procesos, primero tenemos que conocer la estructura del trabajo, porque dice que la medición del trabajo sirve para determinar el tiempo que debe llevar el trabajo. Pues el trabajo se divide en tareas productivas o tareas que agregan valor y tareas que no agregan valor. Entonces, tenemos el tiempo total de la operación en las condiciones existentes, tenemos el contenido del trabajo total y el tiempo improductivo total. En la parte del contenido del trabajo tenemos el contenido básico del trabajo, el tiempo del producto que se necesita para dicha operación, el contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño o en la especificación del producto que nos aumenta tiempo. Tenemos ahora el contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de producción o de funcionamiento. Y ahora en el tiempo improductivo total
Se dice que hay dos tiempos de valor no agregado, un valor no agregado necesario y un valor no agregado innecesario. Tenemos que tratar de suprimir esos no valores agregados innecesarios en la medida posible. Entonces, en el tiempo improductivo total tenemos el tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección. Ojo, este tema se va a profundizar un poco más adelante en la presentación y veremos que es muy importante. Y también tenemos por último el tiempo improductivo imputable al trabajador, que también es muy importante y se va a mencionar más adelante. Eso es un poco de la reseña del estudio de tiempos. Sería recomendable también leerlo para entender un poquito más a fondo. El estudio de tiempos. Como dijimos, tenemos el estudio de trabajo o la ingeniería de métodos, la cual se divide en dos ramas, el estudio de métodos y el estudio de tiempos. Ahora, en este video nos vamos a enfocar en el estudio de tiempos. Pero, ¿qué es el estudio de tiempos? Tenemos aquí un concepto que extraje del libro de Introducción al Estudio del Trabajo de Kanatawi, cuarta edición, que es un libro muy recomendado en las universidades para empezar a hacer un preludio de lo que es el estudio del trabajo. En este libro nos menciona que es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Dice que es para analizar datos a fin de averiguar el tiempo requerido. Claro, el tiempo requerido de una tarea en específico, como vemos en el tiempo total de trabajo. Vamos a ahondar y tratar de tener un tiempo estándar de lo que es el trabajo en sí. Ahora, ¿qué necesitamos para realizar un estudio de tiempos? En el libro se mencionan esos tres elementos. Y tenemos también las cámaras de video que se utilizan hoy en día mucho, pero no es indispensable, ¿no? Se necesita un cronómetro, de preferencia cronómetros centesimales. Ahora también se trabaja con cronómetros ya automatizados que toda la información la transportan directamente a un computador. También está ahora muy de moda utilizar los celulares. Tenemos un tablero de observaciones, un formulario de estudio de tiempos y una cámara de video. Eso es lo que necesitamos para realizar un estudio de tiempo. Aquí tenemos un formato para realizar el estudio de tiempos. Acá hay un poco de controversia con los analistas de métodos, puesto que dicen que no existe un formato general para realizar un estudio de tiempos, puesto que esto va a estar determinado por la actividad que se desempeña en dicha organización. No va a ser igual realizar un estudio de tiempos en una empresa metalmecánica que en una empresa fabricante de gaseosas. No va a ser igual. Entonces la descripción de elementos, fichas técnicas, fichas de proceso no van a ser igual. Porque antes de realizar un estudio de métodos es necesario y garantizar que se haya hecho posteriormente o anteriormente un estudio de métodos. Este es un formato casi general, como lo describe el libro. Te va a ayudar bastante en realizar un estudio de tiempos. Pero lo más recomendable es que tú mismo realices tu formato de estudio de tiempos. Va a ser subjetivo a cada tipo de procesos. No hay una regla general, en resumen. Ahora, ya sabemos qué es el estudio de tiempos. Pero, ahora, ¿qué tarea voy a medir? ¿Qué trabajo voy a estudiar? Pues aquí he puesto 8 puntos por los cuales se debe de realizar un estudio de tiempos. ¿Y por qué no? También un estudio de métodos. Primero, está la novedad en la tarea.
novedad en la tarea, quiero decir de que es una tarea nueva, tal vez haya comprado una máquina. ¿Por qué digo esto? Porque las personas, a diferencia de las máquinas, que cuando las adquirimos, la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la capacidad real de la máquina ya están establecidas. Es decir, si yo tengo una máquina con una capacidad de diseño de 100 toneladas métricas por hora, mi capacidad efectiva va a ser casi la misma y mi capacidad real también con una holgura mínima. Pero ahora las personas no tienen una etiqueta en la espalda que digan, esa es la capacidad de diseño, esta es su capacidad efectiva y esta es la capacidad real. Es por eso que se debe realizar un estudio de métodos para calcular el tiempo que demora un trabajador calificado en realizar dicha actividad o trabajo. Ahora, también tenemos el cambio de material o de método. Como ya lo mencioné anteriormente, y también lo voy a ahondar un poco más a fondo, es necesario tener un estudio de métodos antes de realizar un estudio de tiempos. 3. Queja de los trabajadores sobre el actual tiempo estándar. Esto más que nada nace o se genera en empresas de los cuales se paga por destajo, por avance o por producción. Los trabajadores se quejan de no alcanzar cierto tiempo estándar, en dicho muy abusivo. Porque quiero aclarar algo. El estudio de tiempos no se hace para perjudicar a los trabajadores ni para beneficiar a la empresa, del todo para un lado ni del todo para el otro lado. El estudio de tiempos se realiza para obtener la cuota justa de trabajo, tanto para la empresa como para el trabajador. Hay muchas empresas que establecen un tiempo estándar muy bajo, pensando de que así van a ganar más dinero, pues no. El estudio de tiempo, la finalidad es establecer el tiempo estándar justo, como lo dije. Ahora, también las demoras causadas por operaciones lentas para focalizar los cuellos de botella, para la implementación de un sistema de incentivos de producción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que el estudio de tiempos va a servir como referencia para crear un sistema de incentivos de producción. ¿Y por qué es que las empresas crean un sistema de incentivos de producción? Pongámonos en el ejemplo de que un trabajador suelda una parte mecánica y tiene que girar su silla para atrás para recoger cierta pieza. Normalmente, si al trabajador se le pagara por día, ese trabajador voltearía toda su silla, inclusive todo su torso, para recoger una pieza. Pero si a ese trabajador se le incentiva y se le motiva a aumentar la producción en el tiempo, tal vez este trabajador ya no voltee todo su torso, sino voltee solamente un brazo y recoja la pieza. Así aumentamos la productividad, la producción de la empresa. Ahora, el bajo rendimiento también. Con respecto, si es que se ha hecho un estudio de tiempos y métodos anteriormente y se ha localizado o se ha determinado un tiempo estándar muy bajo, van a haber rendimientos muy bajos, porque los trabajadores, si se les paga a destajo, va a prevalecer su bolsillo por encima de la producción. 7. Comparar dos métodos de trabajo. Con el estudio de métodos se busca encontrar el más razonable en cuanto al tiempo. Entonces, si es que yo realizo un estudio de métodos y quiero implementar otro método, tengo que ver la eficiencia de ambos. ¿Y cómo lo hago? Pues básicamente midiendo tiempos. Y 8 sirve como referencia para el cálculo del costo de la mano de obra. Hay empresas que no saben cuánto les está costando la mano de obra, pues no llevan un registro, solamente le pagan por horas o por días sin tener un registro exacto de cuánto les está costando, si le toma más tiempo de lo necesario producir o menos tiempo de producir. Ahora, aquí tengo unas cuantas recomendaciones antes de iniciar un estudio de tiempos. Primero, no se debe de hacer un estudio de tiempos sin haber hecho un estudio de métodos antes, como ya les dije. Y bueno, las razones saltan a la vista, ¿no?
un estudio de métodos va a hacer que se estandarice una tarea. Esto va a hacer de que se evite la variabilidad a la hora de medir, pues que no va a ser igual medir una tarea que el operario sabe lo que tiene que hacer paso a paso, a medir una operación que el operario hace las actividades a un orden cual a él le parezca mejor. Es por eso que se debe establecer un método de trabajo para evitar la variabilidad. Segundo, empezar por una tarea que beneficie a los trabajadores. Más que nada los comités de trabajadores se oponen a un estudio de tiempos y métodos. ¿Por qué? Porque no conocen en sí a profundidad el beneficio que eso les trae. Ellos piensan de que al hacerle un estudio de tiempos los están midiendo para tal vez despedirlos, los están midiendo para aumentar la producción, pero no se tiene un concepto claro. Es por eso que para empezar se recomienda de que, por ejemplo, se haga un estudio de tiempos de mantenimiento. Por ejemplo, este estudio de tiempos trae a consecuencias el traslado de una máquina que está lejana a estar más cerca de los operarios de mantenimiento. Y esto pues va a traer beneficios al área, más que nada a los operadores. Y ellos van a dar el visto bueno y van a entender para qué sirve un estudio de tiempo. Y tercero, explicar la finalidad de estudio de tiempos a los mandos medios y trabajadores. Bueno, con los mandos medios me refiero a los capataces. Estos pues van a formar un rol muy importante a la hora de escoger el trabajador calificado, a la hora de supervisar el proceso de la toma de tiempos. Es muy importante también explicar a la alta gerencia para qué se realiza un estudio de tiempos. Pues hay un dicho muy conocido en los sistemas de gestión, ¿no? Que toda gestión que no está apoyada por la gerencia pues está condenada a fracasar. De nada sirve de que yo implemente un estudio de tiempos si es que este no se va a realizar. Tampoco sirve que yo haga un estudio de tiempos si este no se va a mantener en el tiempo. Tampoco quiero decir de que al hacer un estudio de tiempos el tiempo estándar o el tiempo tipo va a prevalecer en el tiempo, no, sino que puede también estar sujeto a cambios o a un ciclo de mejora continua, que es lo que se busca. Ahora, hace un momento les nombré a un trabajador calificado. Entonces, ¿a quién debemos medir los tiempos? A los trabajadores calificados. ¿Pero qué es un trabajador calificado? Un trabajador calificado, según este libro de Introducción al Estudio de Trabajo de Kanatawi, nos dicen que es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en cursos, asegurando la calidad, cantidad y seguridad sobre todo. Puesto que hay trabajadores promedios, trabajadores que están por debajo de la media de producción si nos enfocamos en la campana de Gauss, que ahorita voy a explicar. Se dice que para que un trabajador sea calificado se deben de pasar por lo menos 8.000 ciclos de trabajo. Esto va a hacer que el trabajador gane confianza, camine a un paso mucho más rápido. Eso es lo que básicamente se dice un trabajador calificado. Un trabajador que es un poco más rápido de lo normal, de lo estándar, ¿no? De el trabajador promedio. Tendría una calificación del 100%. Recomendaciones para escoger el trabajador calificado o el trabajador al cual se le va a realizar el estudio de tiempos. Primero, pedir sugerencias al capataz sobre la elección del trabajador calificado. Aquí tengo que mencionar que el estudio de tiempos, tal vez los capataces o jefes de personal piensen de que siempre se ha realizado así la tarea, y al venir un analista de métodos o de tiempos van a pensar que lo que ellos estaban haciendo antes estaba mal. Es por eso que ellos debemos darle seguridad y sobre todo ellos son los que tienen el mando inmediato de los operarios, sobre todo del trabajador calificado. Es por eso que es muy importante, y lo repito, muy importante, trabajar de la mano del capataz. Segunda recomendación. El operario seleccionado debe tener un temperamento simpático. Bueno, esto es lo ideal, ¿no? Pero en la práctica, créanme que no es del todo posible. Si lo encuentran, pues bien.
pero van a haber trabajadores que se van a sentir espiados cuando se le hace el estudio de métodos, y es por eso que tenemos que ser muy audaces a la hora de realizarlo. Hay trabajadores también que se ponen un poco tosudos a la hora de que tú les explicas para qué sirve el estudio de tiempo. Ahora, esto también es muy importante, explicar al operario con ayuda del capataz la finalidad del estudio de tiempo, puesto que ellos piensan que al medirle el tiempo se le está midiendo porque se le piensa despedir o porque están haciendo algo mal. Debemos darle confianza, puesto al final el estudio de tiempo no tiene nada que ocultar. Va a ser tanto beneficioso para los trabajadores como para la empresa. Como lo dije, es buscar la cuota de trabajo justo. También tenemos cronometrar a una distancia prudencial y de pie. Es recomendable cronometrar un poco hacia atrás, hacia la derecha o a la izquierda, por lo menos 2 metros, porque los operarios a la hora de que los mides tiempos y te ven sentados, ellos piensan de que solamente son ellos los que realizan todo el trabajo, y es más que nada un tema de respeto, ¿no? Ahora, dice, no cronometrar de una posición oculta. Si el operario se llega a enterar de que le están midiendo el tiempo de una posición oculta, no va a ser nada favorable. Se va a interpretar como algo malicioso o algo oculto. Como lo dije, no tiene nada que ocultar el estudio de tiempo. Acá tenemos la medición del ritmo de trabajo, que va a ser para calcular el tiempo básico con respecto a un trabajador calificado. Un trabajador calificado tiene un ritmo de trabajo del 100% normal, que se puede mantener a través del tiempo de la producción, que mantiene ese ritmo a lo largo de toda la producción. Hay trabajadores que trabajan o laboran de un ritmo muy acelerado cuando les estás midiendo los tiempos, sobre todo las mujeres. Cuando le mides el tiempo empiezan a trabajar muy rápido, pero ese ritmo de trabajo no es sostenido en el tiempo. También tenemos los trabajadores que son lentos, y tienes que darte cuenta cuando un trabajador elabora o trabaja a un ritmo lento a propósito. Es por eso que yo digo aquí, considero de que se debe trabajar con la mano del capataz, porque él va a saber, sobre todo a través del respeto y la línea de mando intermedia, qué trabajadores son aquellos que rinden, los trabajadores calificados, que cumplen con las características de calidad y seguridad en la producción. Acá tenemos la distribución de tiempos invertidos por los trabajadores en ejecutar determinada tarea. Esos son ejemplos que cita el libro de la Introducción al Estudio del Trabajo de Kanatawa. Acá está lo que les explicaba sobre el rendimiento por el tiempo de ejecución. Aquí tenemos trabajadores no remunerados por rendimiento y trabajadores remunerados por rendimiento, con un sistema de incentivos, por así decirlo también, ¿no? Cité el ejemplo de la persona que se voltea todo el torso o voltea la mano. Al tú darles un incentivo, estos van a hacer de que el tiempo disminuya, porque ellos también buscan ganar de esa manera. Es algo lógico para ambas partes. El estudio de tiempo en sí. Ese libro da 8 etapas muy recomendadas para realizar un estudio de tiempos correctamente, desde obtener y registrar la información hasta determinar el tiempo tipo o el tiempo estándar de la operación en 8 pasos. Paso número 1. Obtener y registrar toda la información del operario, de la tarea y las condiciones. Aquí se recomienda también tener diagramas de operaciones, diagramas de recorrido, diagramas sinópticos, y apuntar sobre la tarea en sí todas las observaciones que se noten. También las condiciones. En este caso pueden ser físicas, también los EPPs, iluminación, ruido, estrés psicosocial, si en caso el capataz es una persona que está siempre encima de los operarios. Tienes que calificar o apuntar todo eso. El paso número 2. Registrar una descripción completa descomponiendo la tarea en elementos. Esto es muy importante. Los elementos. Recomiendo que lean ese libro en la etapa de tiempos, porque ahí te va a mencionar los tipos de elementos cíclicos, repetitivos, para que te des cuenta.
inclusive uno puede diferenciar un elemento a través de ruidos. Por ejemplo, la tarea A empieza desde que se agarra una caja hasta que se coloca en una cinta transportadora. El tiempo de inicio del elemento podría ser cuando agarra la caja. Tal vez la caja puede emitir un sonido. Ahí puedes ir calculando los tiempos. Etapa número 3. Examinar el desglose de actividades y verificar que se ejecuta el mejor método. Como ya lo dije, ¿no? Es necesario, antes de tener un estudio de tiempos, realizar un estudio de métodos para asegurarnos de que el tiempo tomado tenga una confianza determinada y que esté sujeto a la menos variabilidad posible por parte del operario, ¿no? Ya sea por actividades asignadas, actividades especiales y poder entonces identificar cuándo esos tiempos están fuera, ¿no? Por ejemplo, se cayó una llave y tiene que recogerla, o el capataz la llama, o el jefe de producción le da indicaciones para poder identificar también cada una de esas actividades especiales dentro del proceso. 4. Medir el tiempo con un instrumento apropiado. Ahí están los cronómetros, celulares. Como dije, ¿no? Es preferible tener un cronómetro centesimal. 5. Determinar la velocidad de trabajo del operario. A esto me refería cuando les mencioné sobre el ritmo de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador está a un ritmo normal, un ritmo bueno, óptimo, también es muy usado las tablas británicas, que voy a pasar a explicarles en breve. 6. Luego de tenerle el ritmo de trabajo, se le multiplica al tiempo observado y obtenemos los tiempos básicos, que son como un nivelador de holguras para establecer un tiempo antes del estándar. Después tenemos determinar los suplementos. Los suplementos básicamente son porcentajes adicionales al tiempo para que el trabajador se recomponga de un desgaste o por políticas de empresa, planes de contingencia, entre otros. 8. Determinar el tiempo de la operación. Cuando ya tenemos los suplementos, ya podemos multiplicarle al tiempo básico y sumarle el tiempo básico. No se preocupen que esta parte de aquí se la voy a explicar con el ejemplo aplicativo. Aquí también tenemos escalas de valoración. Si no me equivoco, esta es la tabla británica. Tenemos el ritmo tipo, es un activo capaz como de obrero calificado medio, pagado a destajo, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. Es una persona que puede mantener a lo largo de toda la producción su ritmo. También tenemos operarios que son excepcionalmente rápidos, concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos periodos. Esos son los operadores que actúan por virtuosos, ¿no? Cuando uno les mide el tiempo, quieren trabajar mucho más rápido para hacerse notar de los demás. Pero cuando lo ves de nuevo, el ritmo de trabajo puede estar por 100 o 75. Son trabajadores que no pueden mantener ese ritmo de trabajo. Pues es obvio, ¿no? Si descargamos un camión, por decir, de aguacates o paltas, ese trabajador que trabaja a un ritmo excepcionalmente rápido, lo hace en 1 hora, cuando le está midiendo el tiempo. Pero normalmente lo hace a un ritmo tipo, o inclusive a menos. También tenemos el contrario, ¿no? Tenemos un trabajador muy lento, movimientos torpes, inseguro, el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo. Ahora, tenemos tipos de cronometraje. Primero, tenemos el cronometraje acumulativo, que es cuando el reloj funciona de modo ininterrumpido durante todo el estudio. Se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no se lo detiene hasta acabar el estudio. Lo que eso nos dice es que el tiempo se va a ir acumulando por actividades, y cuando ya pasemos a la hoja de trabajo tenemos que ir restándolo para hallar el tiempo de dicha actividad. También tenemos el cronometraje vuelta a cero. Es que en este tipo de cronometraje los tiempos de toma se toman directamente. Al acabar cada elemento se hace volver el segundero a cero, poniéndolo de inmediatamente en marcha
para cronometrar el siguiente elemento. Este tipo de cronometraje yo lo recomiendo para personas que son expertas en la toma de tiempos, para tiempos por encima de 4 segundos por elemento, ¿no? Porque tienes que presionar los botones de una forma muy rápida, con mucha práctica. Lo que recomienda más este libro es el cronometraje acumulativo, puesto que tienes de inicio a fin cronometrado todo el tiempo de la tarea. Solamente lo que tienes que hacer es restar. Recomendaciones para el cronometraje: hacer coincidir el cronómetro con el reloj de área donde se realiza el estudio. Es muy importante hacer coincidir el cronómetro o empezar la tarea con un reloj de pulsera o un reloj que se encuentre en el área donde se va a medir, para tener una referencia exacta y sobre todo también para colocarlo y darte como referencia al jefe a cuál se le va a exponer el estudio de tiempo. Aquí tenemos un área en el que dice término y comienzo y tiempo transcurrido, para que te sirva como referencia. Después, la OIT recomienda el uso de cronometraje acumulativo, sobre todo si eres una persona que recién comienza en el estudio de tiempos. Mayormente las empresas dan oportunidades al estudio de tiempos, estudio de métodos, estudio del trabajo a los practicantes. Es por eso que es recomendable también el cronometraje acumulativo para los practicantes. Ahora, estudio de tiempos. ¿Cómo determinar el tamaño de muestra? O sea, ¿cuántas veces yo debo de medir dicha actividad para asegurarme con un cierto nivel de confianza de que los datos van a estar dentro de la campana de Gauss aceptable para dicha actividad? Lo que nos dice el libro es que con el método estadístico hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares, luego aplicar la fórmula siguiente para un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error de más o menos 5%. La fórmula nos da que n es igual a 40 raíz cuadrada de todo eso. Aquí tenemos n es el tamaño de muestra que deseamos determinar, o sea, las cantidades de tiempos que debemos de tomar de dicha actividad. N es el número de observaciones preliminares. Voy a explicar. Y sumatorio de valores y valor de observaciones. Ahora, acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos que se han tomado 5 observaciones preliminares de dicha actividad. Yo también recomiendo mucho primero empezar con 5 a máximo 10 observaciones preliminares, y si en caso nos falten observaciones tenemos que empezar de nuevo, no es calcularlas de las que ya tenemos. Te explico por qué. Con la fórmula de las 5 observaciones preliminares nos sale que debemos de hacer 2 observaciones o mediciones para asegurar con un nivel de confianza del 95% que los datos son fidedignos. Y no podemos extraer de los datos ya obtenidos las dos observaciones o en su defecto 3. Tenemos que hacer nuevas mediciones. Ahora, los suplementos. Lo mencioné anteriormente, pero aquí haremos mayor hincapié. Se añaden suplementos para compensar la fatiga y descansar. También debe añadirse suplementos para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales y quizá haya que añadir el tiempo básico otro más. Ejemplo, por contingencia. O sea, añadir al tiempo básico otros más para establecer el contenido de trabajo que lo expliqué al comienzo. Los factores a considerar para determinar suplementos son factores relacionados con el individuo, factores relacionados con la naturaleza del trabajo y factores relacionados con el medio ambiente. Es que no es lo mismo un trabajador que tenga un tiempo de recuperación, por decir, de 5 minutos, que es un trabajador delgado y calificado, a un tiempo de recuperación de tal vez un trabajador obeso y que no tenga mucha experiencia.
Es por eso que tenemos que tener factores relacionados con el individuo y sobre todo al trabajador calificado. Los factores relacionados con la naturaleza del trabajo, si es un trabajo muy pesado, un trabajo medianamente pesado, un trabajo suave, tenemos que asignarle suplementos. Por la mayoría de los trabajos pesados tienen un 20% de suplementos adicionales al tiempo básico, trabajos suaves con un 15%, y también factores relacionados con el medio ambiente. Puede ser que estemos pues en la sierra peruana y es un lugar pues que acostumbra a grados bajo cero. Tenemos que considerar eso. Ahora, tenemos aquí los suplementos constantes y los variables. Los constantes tenemos para hombres y para mujeres. Tenemos por necesidades personales, suplementos por base de fatiga. Y acá están los variables con respecto a cada actividad. He notado algunas tesis que los suplementos variables la copian simplemente de otro ejemplo. Y ojo, hay que tener en claro que los suplementos variables van a ser asignados por cada tipo de actividad y tipo de trabajo específico. Tenemos suplementos por trabajar de pie, suplementos por postura normal, uso de fuerza, mala iluminación, condiciones atmosféricas, eso es lo que decía el medio ambiente, ¿no? Ruido, tensión mental, monotonía, tedio. Son las que mayormente se trabajan. Tenemos las dos, ¿no? Las personales, la fatiga básica, lo que estaba acá, necesidades y fatiga básica, que nos va a dar los suplementos constantes o suplementos físicos. Después tenemos los suplementos variables, que son las tensiones de esfuerzos y factores ambientales, como lo denominamos acá. Y dentro de ellos tenemos los suplementos por descanso, para que el trabajador se recupere de dicha actividad. Y hay muchas empresas, si en el caso, como es aquí, procede, las empresas por política tienen que dar cierto tipo de suplementos, ya sea por contingencias, por razones especiales o por políticas de la empresa. Todo esto va a dar los suplementos totales, que se le va a añadir al tiempo básico. Entonces, tiempo básico se le va a sumar el suplemento multiplicado por el tiempo básico. Toda esa ecuación nos va a dar el contenido del trabajo o el tiempo estándar o el tiempo tipo que demora un trabajador calificado en realizar dicha operación. Acá tenemos un ejemplo aplicativo para ahondar un poco más en lo que vine explicando. Dice, la empresa Toy Car Sack ha implementado un nuevo producto llamado Carrot 13 al mercado, por lo que se le pide que determine el tiempo estándar para la producción de 1000 unidades de dicho producto. El proceso consta de 7 estaciones de ensamble. Considerar los suplementos por trabajo sentado, poca iluminación, postura incómoda, ruido intermitente, fuerte, proceso bastante complejo. Considerar también un trabajo fino o preciso y también la monotonía nivel medio. Aquí tenemos el nuevo producto. También tenemos las 7 estaciones, ¿no? Tenemos 7 estaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones. Siguiendo con el ejemplo aplicativo en la toma de tiempos, la empresa Toy Car Sack ha diseñado o creado este nuevo producto y como ya se mencionó, cuando se crea un nuevo producto hay cambios en los métodos, se debe de realizar un estudio del trabajo completo para establecer un método ideal y un tiempo estándar. Este es el producto, es un carrito de juguete rojo por la cual pasa por 7 estaciones de trabajo y cada vez que se terminen los elementos de ensamble de una estación van a ser colocados en esta parte para indicar de que sigue la siguiente etapa. Empezamos con el armado. Ya.
cuando se midan los tiempos de un operario, se debe de asegurar de que este sea un operario calificado. Se dice que para que un operario sea calificado, tiene que haber pasado por lo menos 8000 ciclos de trabajo. Ahí tenemos el carrito terminado. Bien, como ya vimos, cada actividad se realiza, empieza cuando se coge la primera pieza y termina cuando el operario deja la parte que se está ensamblando en la mesa, indicando pues una faja transportadora o entre otros métodos de transporte hacia la siguiente estación. En realidad lo que tendría que pasar es que una operación termina cuando se agarra la primera pieza y termina cuando se agarra también la primera pieza, o sea, ese es el ciclo de actividad. Ahora, de estos datos o del video que acabaron de ver se extrajeron los siguientes datos. Del área 1 tenemos los siguientes tiempos, el área 2 y así sucesivamente. Ahora les voy a mostrar el formato que vamos a utilizar para obtener el tiempo estándar. Vamos a la tabla de datos, también tenemos resultados. Vamos a ir por partes. Primero, tabla de datos. Tenemos aquí el código del producto número 13, el nombre del producto, el carret, la empresa Toy, S.A.C. Tenemos el número del estudio, la fecha, el tipo de cronometraje, si es acumulativo o vuelta a cero. Como ya hemos dicho, es recomendable que sea acumulativo, pero acá nos dan los tiempos, entonces es vuelta a cero. Tenemos el analista y acá tenemos he puesto un DO para indicar si la actividad es de operación, es de inspección. Aquí todas van a ser de operación, puesto que es una actividad de valor agregado. Se va a alterar las características tanto físicas de una actividad de valor agregado es cuando el cliente está dispuesto a pagar por dicha operación o es necesaria para obtener el producto final. Tenemos la descripción de la actividad, el nombre del operario y la unidad de medida, que en este caso son segundos. Y ahora tenemos que calcular el tamaño de la muestra. Se dice que han hecho estas observaciones. Aquí la fórmula ya nos arroja de manera directa el tamaño de muestra. Nos dice que tenemos que realizar, aparte de estas 5 muestras preliminares que hemos realizado, tenemos que hacer 5 aparte. Tenemos que hacer en la actividad número 2, 10, en la 3, 6 y así sucesivamente. Entonces, acá necesitamos 5. Por motivos de ejemplo, vamos a copiar y pegar solamente las que están aquí. Tenemos los tiempos o el tamaño de muestra que tenemos que realizar y hemos realizado para obtener el tiempo estándar, para asegurar un nivel de confianza del 95% más menos 5. La frecuencia se utiliza, en este caso no utilizamos la frecuencia, se utiliza por ejemplo en los temas de gaseosa, cuando en una actividad tenemos un embotellado de 100 gaseosas por caja. Aquí tenemos el packing de, por decir, 100 cajas y así se va poniendo la frecuencia y la unidad de frecuencia también. Pasamos a calcular el tiempo observado, que es el promedio de las mediciones de cada área. Tenemos que es 8.5, 9.4 y así sucesivamente. Ahora, pasamos a valorar el ritmo. El ritmo es como el trabajador lo hemos visto. Vamos a valoración del ritmo para que nos explique un poco más a fondo. Nos dice que
Como ya lo expliqué también en la diapositiva anterior, tenemos el trabajador o el ritmo tipo, el trabajador calificado, tenemos el muy rápido, el virtuoso, el muy lento, el lento y la actividad pues nula. En este caso hemos visto en el video de que el trabajador tiene un ritmo no muy rápido ni muy lento, le pondremos 1 por fines didácticos. Ahora, aquí se está calculando ya lo que es el tiempo básico. Como expliqué, el tiempo básico es la multiplicación entre el ritmo de trabajo y el tiempo observado. Aquí hay que bajarle en esa operación para que entiendan un poquito más. Por ejemplo, acá se ajustó, ¿ven? Lo que hace valorar el ritmo es ajustar. Aquí les puse un ejemplo. Lo que hace la valoración del ritmo es ajustar dichas actividades. Por ejemplo, si tenemos un trabajador virtuoso de 1.25, hace la tarea en 4.24, más rápido que los otros operarios, lo ajustamos con 5.33. O sea, le aumentamos un poco de tiempo porque esta persona no va a poder mantener este ritmo de trabajo a lo largo. Acá también tenemos un operario que lo hace demasiado lento, entonces le añadimos tiempo. ¿Ven? De 7 lo pasa a 5. Y aquí tenemos un trabajador que es normal, que puede mantener el ritmo de trabajo, mantiene sobre todo la cantidad, calidad y seguridad en el área de trabajo. Tenemos un 5.3 multiplicado por 1 y el 5.3. Si notamos, en casi todos tenemos un 5.3, pero han hecho tiempos distintos. Esa es la función de valorar el ritmo. Es como que un ajuste. Ahora, el tiempo básico es la multiplicación entre el tiempo observado y la valoración del ritmo. Aquí tenemos los tiempos básicos. Ahora, los suplementos. Ya explicamos, pero de todas maneras suplemento. Ya explicamos en la anterior diapositiva, pero de todas maneras tenemos que explicarlo con los fines didácticos. Aquí tenemos la tabla de suplementos y tenemos que irnos al ejercicio que nos explica que el proceso consideramos los suplementos constantes, suplementos por personal, por necesidades básicas, tiene también poca iluminación, es un factor físico del área de trabajo, tenemos poca iluminación, por debajo lo recomendado y bastante menor de lo recomendado. Tenemos una postura incómoda, tenemos un ruido intermitentemente fuerte, vamos a nivel de ruido intermitentemente fuerte. Aquí en Perú es 85 decibeles por cada 8 horas, ¿no? Es lo estándar, el nivel de acción, pero el nivel de acción con respecto a la ley 29783, pero el nivel de acción de las empresas pues está entre 80. También tenemos que el proceso es bastante complejo, el estrés mental. Tenemos también que el proceso es fino o preciso. Y que el trabajo tiene una monotonía del nivel medio. El trabajo está sentado, así que no tenemos esto. Y el peso no tiene mucha relevancia en eso. Entonces tenemos un suplemento total de 19%. Vamos a ponerle para todos el mismo suplemento. Una vez determinados los suplementos, podemos hallar el tiempo estándar o el tiempo que demora una actividad o la cantidad de trabajo del operario. Quiero acá mencionar que es muy importante tener los conceptos claros del suplemento, pues añadir de una manera incorrecta suplementos podría estar malogrando todo el estudio de tiempos
y medir tiempos en situ en el trabajo es una tarea nada sencilla, y tenemos que tener cuidado de que en los suplementos hacerlo de manera correcta, considerar las políticas de empresa, considerar fatiga básica, factores constantes, variables con respecto a dicha actividad. Entonces, tenemos el tiempo estándar para cada actividad y ya podemos pasar a la tabla de resultados. Aquí tenemos los resultados que nos dio el estudio de tiempos para cada operación. Ensamblado 1, ensamblado 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos la frecuencia, la unidad de las piezas, el tiempo estándar de cada operación, la unidad de medida, la unidad por minuto, la unidad por hora, las unidades por minuto del proceso en sí, de todo, y las unidades por hora del proceso. Tenemos que el cuello de botella en este proceso es el ensamblado número 7 con 31.63 segundos, teniendo un total de 1.90 por minuto. El concepto de cuello de botella ahora en la teoría de restricciones nos va a determinar la velocidad de producción o la velocidad con la que podemos cumplir la demanda con respecto a nuestro proceso. Entonces, ¿qué nos dice por lo que se le pide que determine el tiempo estándar para la producción de 1000 unidades de dicho producto? Entonces acá ya hemos hecho una tabla que nos da el cuello de botella como el ensamblado 7 con 31.63 segundos para una pieza. Vamos a demorar 31.63 segundos para elaborar una pieza. Y tenemos que para 1000 piezas vamos a necesitar 31.625.44 centésimos de segundo para 1000 piezas, 527.1 minutos para 1000 piezas y 8.78 centésimos de hora para producir 1000 piezas. Bueno, recapitulando, el estudio de tiempos tiene una ventaja que también sirve para establecer la producción, establecer y planificar la producción. Esto se enfoca más que nada en el operario, pero hay muchas empresas que realizan un estudio de tiempo enfocándose netamente en el operario, dejando de lado, como lo mencioné al inicio, el tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección. Hay muchas veces en las cuales el estudio de tiempo se implementa muy bien, se está realizando, los operarios muy comprometidos con cumplir el estudio del trabajo porque se les especificó y se les explicó los beneficios que eso le va a traer, pero el tiempo improductivo por deficiencias de la dirección es también importante. Por ejemplo, estamos produciendo gaseosas y en un periodo de tiempo se rompe la cadena de stock de botellas y los operarios se van a ver estancados por 3 horas por una falla de dirección, falla de logística, falla de compras, y el operario ahí pierde compromiso, pierde la seriedad del estudio de tiempos. Él pues tiene un argumento que es muy difícil de rebatir, que dice: si nosotros ponemos de nuestra parte y ellos no lo hacen, pues entonces tampoco lo hacemos. Es más que nada un tema de liderazgo por parte de la organización. Por parte de la cabeza de la empresa debe de empezar el compromiso por parte de políticas de la empresa. Es muy importante también aclarar el ejemplo de el uso de PPs en la empresa. Cuando, por ejemplo, el gerente general va a planta en un Genshi Genbutsu o en un Gemba a revisar los procesos, va con sus cascos, sus botas, los guantes y todas las medidas de protección necesarias para dicha actividad y dicho proceso. Los operarios se van a dar cuenta por liderazgo de que deben cumplir con las normas que se establecen en la organización. Y el estudio de tiempos no es una excepción. Debemos de establecerlo con liderazgo y teniendo en cuenta de no establecer tiempos estándar abusivos, buscando beneficiar a la empresa. Lo que busca el estudio de trabajo principalmente es establecer una cuota justa de trabajo
por parte de la empresa y por parte de los trabajadores. Porque hay casos en que los trabajadores pues no ejercen a cabalidad la producción o su productividad es casi nula, y por parte de la empresa que exigen tiempos estándar muy bajos con un sistema de incentivos que solamente algunos logran llegar. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.